Bien, entonces vemos qué más se puede hacer con semiconductores P y N. En los laboratorios Bell, ustedes ya a medida que sigan estudiando en su carrera van a ver que se inventaron la mayor cantidad de las cosas, cuestiones de electrónica y de comunicaciones que hoy conocemos. Este señor que está acá es Don Shockley. Y él con dos investigadores que le dirigía, se les ocurrió, en realidad venían desarrollando un transistor, un MOSFET, que era algo que querían comprobar, pero bueno, por cuestiones económicas y de tiempo, la cuestión no les anduvo al principio, o no les anduvo del todo bien, no era algo muy reproducible. Empezaron a trabajar en otras cuestiones, ¿no? Y se imaginaron qué pasaría si uno hace un sandwichito con materiales P y N. Y ahí nació lo que hoy conocemos como el transistor bipolar, cuya imagen tienen acá a la derecha. Ese fue el primer transistor. Fíjense que los electrodos están conectados ahí con unos alambres a una bola ahí de silicio. No es la forma en la que se fabrican hoy, pero bueno, en ese momento las técnicas que tenían les permitieron hacer este tipo de cosas y fabricaron el primer transistor bipolar. Y veamos qué es un transistor bipolar. Efectivamente no es otra cosa que un sándwich de materiales N y materiales P. Y hay dos transistores, hay dos configuraciones posibles. Una es el NPN, que tiene, como los panes vendrían a ser silicio tipo N y el jamón vendría a ser silicio tipo P. Y después vamos a ver que existe el PNP, que es el complemento de este dispositivo. Este dispositivo tiene tres conexiones, tres terminales: el emisor, la base y el colector. ¿Sí? El emisor y el colector están conectados a los materiales tipo N y la base está conectado al material tipo P. Entonces lo que ocurre acá en este dispositivo es que aparecen dos junturas, dos uniones, NP o PN, es decir, aparecerían como si fueran, si uno quisiera verlo, como dos diodos en estas junturas. Pero su comportamiento es bastante más interesante que el de dos diodos conectados con los ánodos en común. El transistor PNP, como les decía, es exactamente el complemento. Aparecen las dos junturas también, pero con los diodos en el otro sentido, ¿no? O sea, lo que estaría unido acá serían los cátodos de esos diodos. Y también tiene un emisor, una base y un colector. Nada más que ahora el emisor y el colector son materiales tipo P y la base es material tipo N. Entonces veamos cómo analizar el transistor. En realidad, la forma más simple de analizar el transistor sería pensar en qué pasa, qué posibilidades tenemos con esas junturas o esos diodos que aparecen en la unión de los materiales P y N. Y en realidad, para cada juntura, tanto para la juntura del emisor base, dibujo acá arriba para que lo recuerden, tenemos, vamos a pensar en el NPN primero, tenemos el emisor, la base y el colector. Cada juntura, emisor base y colector base, puede estar en dos estados posibles: polarización directa o polarización inversa. La ruptura no nos interesa en este caso. Entonces, si consideramos que hay dos estados posibles para esas dos junturas, lo que nos da es cuatro posibilidades o cuatro modos de operación del transistor. Entonces podemos pensar que el modo 1 es con las dos junturas en inversa, modo 2 con la juntura emisor base en directa y la colector base en inversa, y así sucesivamente. Lo que hacemos en vez de ponerle números es ponerle nombres, y vamos a analizar esos modos de operación individualmente. Al modo 1
es en el que las dos junturas están polarizadas en forma inversa, le llamamos modo o región de corte. Cuando la juntura emisor base está en directa y la colector base está en inversa, es a lo que le llamamos el modo activo, es el modo en el que más vamos a usar el transistor nosotros. Luego el activo inverso, que sería el complemento, inversa la emisor base y directa el colector base, esta no la vamos a usar, no tiene aplicación interesante para nosotros. Y luego está el modo o la región de saturación, que es con las dos junturas polarizadas en forma directa. O sea, vamos a ver inversa, inversa, directa, directa y la juntura emisor base directa y la colector base en inversa. Y esos son los tres modos de operación con los que vamos a trabajar. Y vamos a empezar por el que más vamos a usar, que es la región activa. Corte y saturación se usa mucho en circuitos digitales. La región activa para circuitos lineales, que son los que vamos a ver nosotros. Vamos a hablar de qué sucede en la región activa. Región activa, recuerden que estamos hablando de la juntura base emisor, voy a dibujar el diodo base emisor, polarizado en forma directa, y la juntura colector base, también voy a dibujar el diodito colector base, polarizado en forma inversa. Entonces, para polarizar en forma directa este diodo, necesitamos tener una tensión aplicada en sus terminales de 0,7 voltios. Por eso es que ponemos una fuente que le vamos a llamar voltaje base emisor. Recuerden que esta notación significa que esto es el potencial en la base menos el potencial en el emisor. Un potencial base emisor de 0,7, perdón, diferencia de voltaje entre el base y emisor de 0,7 voltios. Eso hace que este diodo esté polarizado en forma directa. Para que esté el diodo colector base polarizado en forma inversa, lo que tenemos que hacer es que la tensión, recuerden que la definición en un diodo, nosotros hablábamos voltaje en el diodo, era voltaje en el ánodo menos voltaje en el cátodo. Pero acá fíjense que la definición está hecha al revés. El voltaje colector base, que en general como se denomina, es el voltaje del cátodo menos el voltaje del ánodo. Entonces ese voltaje, para que ese diodo esté polarizado en inversa, vamos a pedir que sea mayor que 0. En un diodo común pediríamos que sea menor que 0. O sea, en la notación común, perdón, no en el diodo común. En la notación común pediríamos que BD sea menor que 0. Acá vamos a pedir que esta fuente sea mayor que 0. En consecuencia, el voltaje entre colector y emisor, fíjense que lo podemos calcular. O sea, voltaje colector-emisor sería voltaje de colector menos voltaje de emisor. Lo podemos calcular sumando el voltaje base emisor y el voltaje colector base. Fíjense que si hacemos voltaje base emisor, voy a sumar antes el voltaje colector base, lo que tenemos es voltaje de colector menos voltaje de base más voltaje de base menos voltaje de emisor. Por lo tanto, esto se cancela y me queda el voltaje de colector menos el voltaje de emisor, que es, por definición, el voltaje colector emisor. Entonces, si sumo el voltaje colector base más el voltaje base emisor, lo que tengo es que esto tiene que ser, si pongo que, a ver si recuerdan que habíamos dicho que esto tendría que ser mayor que 0 y esto 0,7, esto me queda que el voltaje colector emisor tiene que ser mayor que 0,7 voltios. Entonces, recapitulando, para estar en la región activa, voltaje base emisor, o sea el diodo base emisor, polarizado en directa, va a tener 0,7 voltios, y la tensión colector emisor, 0,7 voltios, mayor que 0,7 voltios. Eso garantiza
de que este diodo, el diodo colector base, va a estar polarizado en forma inversa. En general, nos acostumbramos a establecer la condición con el voltaje base emisor y colector emisor, y el colector base lo sacamos en consecuencia. Podríamos hacerlo al revés, perfectamente podríamos hacerlo al revés, pero en general esa es la convención. Bien, entonces ahora pensemos qué pasa cuando esas junturas están polarizadas en forma directa e inversa. Entonces empecemos pensando la juntura base emisor. Recuerdan que cuando polarizábamos en forma directa una juntura, lo que ocurría era que bajábamos la barrera de potencial que se producía acá en la juntura, bajábamos esa barrera y por lo tanto los portadores mayoritarios podían empezar a circular. Fíjense que acá la notación dice N++. Eso quiere decir que el material N del emisor está mucho más dopado, o sea, la cantidad de átomos que con los que se dopa el material N del emisor es mucho más grande que con la cantidad de material que se dopa el material P de la base. Eso hace que los portadores mayoritarios, en general, sean, en este caso, electrones libres. Acá va a haber una gran disponibilidad de electrones libres, no tanto así huecos en la base. Además, la base es muy finita. Entonces, lo que sucede es que estos electrones empiezan a circular hacia la base, o sea, toman suficiente energía como para poder empezar a circular hacia la base. Normalmente lo que sucedería si la base fuera suficientemente grande es que la base pescaría esos electrones y los mandaría la fuente de vuelta acá al emisor y se produciría una corriente en ese diodo que tenemos denotado acá como base emisor. Se me borró. Sin embargo, lo que sucede en realidad es que como la base es tan finita, muchos electrones llegan a la otra juntura. ¿Y qué pasa si llegan a la otra juntura? Recuerden que acá hay una zona, lo voy a dibujar en otro color, hay una zona de vaciamiento que ha sido incrementada por tener la juntura polarizada en forma inversa. ¿Y qué le pasaba a un electrón cuando caía dentro de la zona de vaciamiento? Fíjense que el campo eléctrico acá está puesto en este sentido. Tengo un potencial mayor en el colector que en la base, por lo tanto el campo eléctrico tiene este sentido. Cuando un electrón llega a la zona de vaciamiento, cae como por un tobogán hacia el otro lado. Entonces, lejos de ser cero la corriente en el colector, ¿no? Que uno podría pensar que como este diodo está polarizado en forma inversa no habría corriente, lejos de ser cero, la corriente de colector es muy grande y es casi igual que la corriente de emisor. Es decir, por cada electrón que pasa del emisor al colector, perdón, por cada electrón que pasa del emisor a la base, más de 100 pasan al colector. Entonces la corriente de colector suele ser de 100, entre 100 y 300 veces más grande que la corriente de base. O sea, si lo pensamos en un dibujito quizá un poco más lindo, lo que sucede es un poco esto. Bueno, acá tienen la flechita. Estas flechitas denotan el campo eléctrico de la región de vaciamiento. Entonces los electrones libres lo que hacen es subir del emisor al colector. De ahí viene el nombre emisor y colector, ¿no? Uno emite los electrones y el otro los colecta. La corriente de colector, en definitiva, tiene el sentido contrario. Y por acá circula la corriente de emisor. Y la corriente de base es más pequeñita, también producida por los electrones libres, pero solo algunos electrones libres van a parar a la base. Perfecto.
Ahora, en saturación, lo que ocurre es que seguimos teniendo el voltaje base emisor 0,7, o sea que esta juntura, la juntura de este diodo sigue estando en polarización directa, pero ahora también se polariza en forma directa el diodo colector base, o la juntura colector base. Para que ese diodo esté polarizado en forma directa, vamos a pensar en un diodo de juntura. Recuerden que el diodo de juntura tiene una curva exponencial, no es que empieza a conducir a partir de 0,7 voltios, sino que antes ya empieza a conducir. Entonces vamos a poner que el criterio que vamos a considerar para que este diodo empiece a conducir va a ser 0,5 voltios. A partir de ese voltaje ya tenemos una corriente no despreciable en el diodo, ¿no? La corriente ID. Entonces, para que la juntura colector base esté polarizada en forma directa, lo que vamos a pedir es que el voltaje en ese diodo sea 0,5 voltios. Entonces, por la definición que hemos usado del voltaje colector base, es colector menos base, o sea, voltaje de cátodo menos ánodo, es que esta fuente tiene que ser menos 0,5 voltios, y por lo tanto cuando sumamos nos da, 0,2 voltios entre colector y emisor. Entonces recuerden que si tenemos voltaje colector emisor 0,2 voltios y voltaje base emisor 0,7, estamos en condición de saturación. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando ese diodo se polariza en forma directa? Entonces pensemos en la corriente que circulaba por este diodo. Voy a poner una lapicera de otro color. La corriente que venía circulando por este diodo, que es lo que llamamos corriente de colector por ahora, era principalmente una corriente de arrastre. O sea, acá teníamos un campo eléctrico, no se ve ese color, vamos a elegir otro. Teníamos un campo eléctrico en este sentido, y lo que ocurría es que los electrones libres que andaban dando vueltas por acá en el material P, que venían obviamente del N, pero para este diodo no sabe de dónde vienen, no sabe de dónde vienen los electrones libres, este diodo ve esa corriente como una corriente de arrastre, o sea, una corriente que va en este sentido, en el sentido del campo eléctrico. Ahora, cuando este diodo se polariza en forma directa, aparece una corriente de difusión exponencial que va en el otro sentido, una corriente de difusión que contrarresta la corriente de colector que teníamos antes. Entonces, lo único que nos interesa es decir que la corriente de colector en saturación es menor que la corriente de colector en la región activa, porque aparece esta corriente de difusión que se resta a la corriente de colector. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y esto nada más. Y por último, la región de corte. En la región de corte ambas junturas están en polarización inversa, o sea, el voltaje base emisor es menor que 0 y el voltaje colector base es mayor que 0. Por lo tanto, la corriente de colector es igual a 0, la corriente de emisor es igual a 0 y la corriente de base es igual a 0. Todo es 0 en corte. Por eso se llama región de corte.